La Biblia es bastante clara en cuanto a la venida del Anticristo a la tierra y al gran dominio que él tendrá sobre todas las naciones. Vamos a explorar lo que el apóstol Pablo escribió en su carta a los tesalonicenses. Entonces será revelado el perverso, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá por la manifestación de su venida. La venida de este perverso es según la acción de Satanás, con todo poder, con señales y con maravillas engañosas. Él hará uso de todas las formas de engaño de la injusticia para los que están pereciendo, por cuanto rechazaron el amor a la verdad que podría salvarlos. Más allá de todo su poder de convencimiento, la Biblia nos muestra que el Anticristo también tendrá poderes sobrenaturales. En Apocalipsis, capítulo 13, está escrito que él hará caer fuego del cielo y realizará innumerables milagros que encantarán a las multitudes. Así se convertirá en el Salvador de estas personas y luchará contra el pueblo de Dios. El mundo conmemorará la muerte de aquellos que no negaron su fe en Cristo. Sin embargo, cuando parezca que el Anticristo venció y derrotó al pueblo de Dios, Jesús volverá. La gloria de Cristo cubrirá el cielo y su poder dominará toda la tierra. Satanás será derrotado y arrojado al infierno, junto con el Anticristo y el falso profeta. Como la Biblia nos dice, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya habían sido lanzados la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche, para siempre. Una duda que casi todo el mundo tiene con respecto al regreso de Cristo es: ¿por qué Él aún no ha vuelto? ¿Qué le impide? ¿Cuándo volverá y reunirá a su iglesia para reinar sobre la tierra? Después de todo, han pasado más de 2000 años y hasta ahora nada del Señor ha vuelto. ¿Qué más está pasando? Eso es exactamente de lo que quiero hablarte en el video de hoy. Descubramos cuál es la última cosa que queda por suceder para que Jesús regrese, de acuerdo con la Biblia. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que dejes tu like, te registres aquí en el canal y actives la campana para recibir la notificación cada vez que publique un video nuevo. Quiero ayudarte en la caminata con Dios todos los días. Entonces, vamos al video. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo narra el momento en que Jesús responde al cuestionamiento de los discípulos sobre su regreso. Ellos querían saber cómo y cuándo iba a suceder esto. Vea lo que el Señor dijo: cuidado, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y rumores de guerras, pero no tengan miedo. Es necesario que tales cosas sucedan, pero aún no es el fin. Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Todo esto será el comienzo de los dolores. Entonces ellos los entregarán para ser perseguidos y condenados a muerte, y ustedes serán odiados por todas las naciones por mi causa. Jesús dejó bien claro a los discípulos lo que debía suceder con el mundo antes de su regreso. Según él, lo primero que debía suceder eran las guerras y los reinos que se alzaban unos contra otros, y las naciones que se levantaban unas contra otras. Si analizamos bien la historia del mundo, veremos que eso ya sucedió. Por ejemplo, alrededor del siglo XI, reinos se levantaron unos contra otros durante las cruzadas, expediciones militares organizadas por católicos de Europa Occidental con el objetivo inicial de reconquistar lugares sagrados para los cristianos, como el Santo Sepulcro en Jerusalén. Aquella región era lugar de peregrinación para los católicos, pero las cruzadas se vieron dificultadas después de que los pueblos islámicos conquistaran la región. Las cruzadas fueron también una lucha de cristianos contra musulmanes, y cientos de miles de personas fueron asesinadas. La profecía de las naciones contra las naciones se cumplió principalmente en el siglo pasado, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo, la de Irak y tantas otras. Y aún hoy tenemos guerras por todo el mundo. En resumen, eso ya sucedió. El segundo punto de la profecía de Jesús
que nos llama mucha atención está en el versículo 9 de Mateo capítulo 24, donde el Señor declaró que los cristianos serían perseguidos, muertos y odiados por todas las naciones a causa de su nombre. Y piénsenlo, hermanos, eso también se ha cumplido. Se cumplió con los discípulos que fueron asesinados por causa de Cristo, y se cumple hoy con creyentes siendo torturados y asesinados por causa de su fe en diversos países del mundo. Además, los cristianos hemos sido víctimas del odio de aquellos que piensan diferente de nosotros. Somos odiados y juzgados por una sociedad dominada por el maligno que no respeta la palabra del Señor. El tercer punto profético de Jesús acerca de su regreso está en la secuencia del texto de Mateo 24. Él dijo: «En aquel tiempo muchos se escandalizarán, traicionarán y odiarán unos a otros, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará». Y esto, hermanos, también lo hemos visto hoy. ¿Cuántas personas conoces que han abandonado su fe? Conozco varias, desafortunadamente. ¿Y te has dado cuenta de que hay tanta gente hablando mal de los demás, odiando, deseando mal? Esto sucede también dentro de las iglesias. Estamos viviendo una época donde la falta de amor es muy grande. El amor se está enfriando en la mayoría de los corazones y tenemos que vigilar al respecto. Con respecto a los falsos profetas, ¿cuántos hombres y mujeres que dicen ser mensajeros de Dios están distorsionando la palabra del Señor para su propio beneficio? Las iglesias, la televisión, el Internet están llenos de engañadores y aprovechadores de la fe. O sea, todo eso ya sucedió también, ¿no es verdad? Pero ahora, ¿qué es lo siguiente que debe suceder hasta el momento del regreso de Cristo? La respuesta se puede encontrar en el versículo 14 de Mateo 24. Leamos juntos lo que Jesús dijo: «Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Hermanos, el fin de los tiempos no comenzará inmediatamente después de las guerras y los terremotos. Vendrá cuando todas las naciones escuchen el evangelio de Cristo. Cuando el Señor menciona naciones, se refiere a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no son israelitas. En aquel momento, cuando Jesús hablaba con sus 12 discípulos, solo los judíos de Israel sabían de su existencia, pero quería que supieran que no regresaría hasta que todas las naciones escucharan su mensaje, incluidos nosotros. Y esta parte de la profecía también se está cumpliendo. Han pasado 2000 años. ¿Y qué pasó? La Biblia, que es la palabra de Dios, se ha convertido en el libro más leído del mundo. La historia de Jesús y sus apóstoles sigue viva hoy, siendo conocida por cada vez más personas en todo el planeta, incluso en naciones donde el cristianismo es condenado. Hoy en día, prácticamente todas las naciones saben quién es Jesús, aunque no quieran reconocerlo como Hijo de Dios. Y mucho de esto sucede, hermanos míos, gracias a Internet y las redes sociales. Todo lo que se necesita es una computadora o un teléfono celular conectado a Internet para que el mensaje de Dios llegue a alguien al otro lado del mundo. Y esto es maravilloso, porque cada vez más personas reconocen a Jesús como Señor de sus vidas. Así que, queridos hermanos, presten mucha atención a todo lo que está sucediendo. Si estás viendo este video ahora mismo, debes saber que esto no es una coincidencia. El Evangelio está llegando a todo el mundo y es necesario estar conectado con el Señor. Estén muy atentos porque la profecía se está cumpliendo. Sé que puede parecer que Jesús está tardando mucho en regresar, pero hay una razón para ello. Es que Dios, por su amor y misericordia, quiere que el mayor número de personas se arrepienta de sus pecados y crea en su Hijo para ser salvo. Así que no seáis como aquellos que se burlan y viven como si Jesús nunca regresara. Espera en el Señor con alegría y camina en sus caminos cada día. Amén. Y ya para terminar, quiero leer con ustedes un pasaje de 2 Pedro capítulo 3 que dice: «En los últimos días se levantarán burladores, escarneciendo y siguiendo sus propias pasiones. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de su venida?
Desde que murieron los antepasados, todo continúa como desde el principio de la creación. Pero olvidan deliberadamente que hace mucho tiempo, por la palabra de Dios, existieron el cielo y la tierra, esta última formada de agua y por agua. Y por el agua, el mundo de aquel tiempo fue sumergido y destruido. Por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existe está reservada para el fuego, guardada para el día del juicio y para la destrucción de los impíos. No olvidéis esto, amados. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos, tu familia, en WhatsApp, en grupos familiares. Difundamos la palabra de Dios y preparémonos para el regreso de Jesús. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo.